Hey, hola. ¿Saben cómo enfrentar un problema de ciclo Joule-Brayton? ¿No? Yo tampoco. Acompáñenme. Un circuito de Joule-Brayton, como nosotros sabemos, está conformado por diferentes tipos de elementos. El circuito que veremos hoy está compuesto de 5 elementos: compresores, turbinas, enfriador, regenerador y cámara de combustión. Pero aún así pueden haber muchos más tipos de elementos. Sin embargo, el circuito que veremos hoy es este. Como podemos ver, está compuesto de 2 compresores, 2 turbinas, alta presión y baja presión, un enfriador y una cámara de combustión. Para empezar, nos piden absolutamente todas las presiones y temperaturas del ciclo, por lo que en un primer momento tenemos que ver lo que son llamados los datos del Twitter. Sin estos datos no podríamos enfrentar el ejercicio, por lo que es importante saber interpretarlos y saber si es que son totalmente necesarios. En primer lugar tenemos la presión y temperatura y el inicio del ciclo de Joule-Brayton. Como sabemos que en un sistema cerrado es la presión atmosférica y la temperatura a 27 grados Celsius, ponemos en esta tablita los primeros valores. Otro de los valores gratuitos de este ejercicio es la temperatura 3, que sale después del enfriador. Esa temperatura también es 27 grados Celsius. Las presiones a la salida de compresores también son datos gratuitos, por lo que podemos ponerlos directamente en las tablas según la razón de compresión. Como en este caso es 4, las presiones en 2 y 3 serían 400, mientras que la salida del compresor 2 sería 1600. Lo mismo sucede con la presión de salida. Al ser un sistema abierto, la salida está a la presión atmosférica, por lo que las presiones no tendrían la misma presión, 100 kilopascales. Siguiendo con los datos gratuitos, nos dicen que la temperatura máxima en el ciclo es 927 grados Celsius, y sabemos que la temperatura máxima se da después de la cámara de combustión, entonces nuestra temperatura 6 es 1200 grados Kelvin. Y con este dato es el fin de los datos gratuitos. Las primeras temperaturas que podemos hallar son las temperaturas que salen de los compresores, temperatura 2 y temperatura 4. Para hallar esto es necesario utilizar las eficiencias isentrópicas. Como sabemos que es un proceso isentrópico, tenemos la temperatura 2S. Teniendo la temperatura 2S, usamos la eficiencia isentrópica del compresor 1 y hallamos la temperatura 2 con esta ecuación. Y listo, tenemos la temperatura 2 y con el mismo procedimiento tenemos la temperatura 4. A partir de ahora los datos se vuelven un poco escondidos, pero tranquilo, siempre hay un camino a seguir. Lo siguiente que podemos utilizar es la transferencia de potencia mecánica. En un primer momento, de la turbina de alta presión al compresor 2. Ambas ecuaciones nos permiten tener esta última ecuación, donde podemos hallar la temperatura 7. Recordemos que la potencia mecánica, cada uno de los elementos, compresores o turbinas, es de 0,95%. Luego tenemos el rendimiento isentrópico de las turbinas. Teniendo la temperatura 6 y la temperatura 7, vamos a hallar la temperatura 7S. Aguanta. ¿7S? ¿Para qué? Teniendo la temperatura 7S, podemos asumir el proceso polihidrópico de constante K, donde podemos utilizar la ecuación de Poisson para hallar las presiones 7 y 8. Qué trucazo, Hallando la temperatura 7S y reemplazándole la ecuación de Poisson, tenemos la temperatura 7 y 8, que son las mismas porque pasan por un regenerador. Teniendo la temperatura 7, podemos hacer uso de la efectividad del regenerador. La efectividad del regenerador la podemos escribir así. Y con esto podríamos hallar la temperatura 5. La siguiente temperatura ya es la temperatura 8. Y para hallarla hacemos primera ley en el regenerador. A partir de esta ecuación del regenerador podemos hallar la temperatura 8. Ahora que tenemos la presión en el estado 7 y 8, podemos asumir un proceso isentrópico, con lo cual hallaríamos la temperatura 9S. Teniendo la temperatura 9S, lo utilizaremos para hallar la eficiencia isentrópica. Teniendo la temperatura 9S y la temperatura 8, entonces podemos hallar la temperatura 9 gracias a la eficiencia adiabática. Y con esto tenemos la temperatura 9. Y con esto completaríamos la tabla de presiones y temperaturas. Con esto terminamos el inciso A, porque no les dije hay 6 incisos y todavía tenemos para rato. Para el inciso B nos piden el caudal que ingresa a la planta. Y sí. Para esto necesitamos 2 datos: el flujo másico de aire y el volumen específico del estado 1. Y no se preocupen, ambos son hallables. Para hallar el flujo másico del aire que está ingresando a la planta, tenemos que hacer uso de la eficiencia del generador eléctrico, que en un principio nos dice que son 5000 kW. Si tomamos el rendimiento mecánico tanto del compresor 1 como de la turbina de baja presión, para hallar el trabajo que se transfiere al generador eléctrico, tenemos esta ecuación. Como podemos ver, solamente tenemos una incógnita: el flujo másico. Gracias a esto, ese sería nuestro flujo másico y solo nos faltaría el volumen específico del estado 1. Para el volumen específico de nuestro estado 1 ya tenemos presión y temperatura, por lo que solamente tenemos que hacer nuestro famoso pavito ratón. Y tenemos nuestro volumen específico. Multiplicamos esos dos valores y nos da lo que sería el caudal de ingreso. Y ya tenemos nuestro inciso B. En el inciso C nos piden el consumo de combustible. Para esto haremos uso de la eficiencia de la cámara de combustión, el cual se puede expresar en la siguiente ecuación. Como podemos observar otra vez, existe solo una incógnita: el flujo másico de combustible o el consumo de combustible. Calculando nos sale este resultado, el cual lo conformaremos a kilogramos por hora. Y ya tenemos el consumo de combustible de la planta. De inciso D tenemos la eficiencia del ciclo. La eficiencia del ciclo podemos sacarlo con esta ecuación. Pero hay que recordar que la potencia neta es la resta de la potencia generada de la turbina menos la potencia consumida por el compresor, sin eficiencias mecánicas. Por lo tanto, la eficiencia de nuestro ciclo nos quedaría en este porcentaje. En el inciso E nos piden hallar la eficiencia de la planta, por lo que tendríamos esta ecuación. Y haciendo los cálculos nos quedaría esta eficiencia. Por último nos piden la entropía en el compresor 1. Sabemos que la ecuación de la entropía en un sistema abierto es así. Y teniendo todos los valores podemos reemplazarlos para hallar la entropía del compresor. Y ya está, eso es todo. ¿Verdad que no fue tan difícil para hacerlo en el examen? Buenas noches.
Besitos, besitos, chao, chao. It's not unusual to have fun with anyone, but when I see you hanging about with anyone